Son muestras que representan las condiciones de un cuerpo de agua para el lugar, el tiempo y las circunstancias particulares en las que se hizo su recolección. Se recomienda tomar este tipo de muestras cuando las descargas de aguas residuales son intermitentes, es decir, que no fluyen continuamente. Las características de las aguas no presentan grandes variaciones en el tiempo. Se necesita medir parámetros particulares que requieren mediciones en campo, como por ejemplo la temperatura, el oxígeno disuelto y el cloro, entre otros. Se debe garantizar la seguridad de la persona que toma la muestra y evitar contaminaciones externas en el agua que se va a analizar. Para tomar la muestra es importante contar con los elementos mínimos de protección personal: gafas de seguridad, guantes, tapabocas. Implementos a utilizar: probeta, tarros plásticos, cronómetro, calculadora, guantes, bata blanca y planilla con lapicero. En el caso de muestras de agua potable, primero se debe desinfectar muy bien el sitio donde se hará la toma, bien sea una tubería, una llave o una bayoneta, con el fin de eliminar cualquier microorganismo que pueda interferir con los resultados finales. Posteriormente, se debe abrir la llave y dejar correr el agua al menos 1 minuto. Antes de tomar una muestra microbiológica, se deben limpiar los guantes con alcohol. El frasco microbiológico debe estar esterilizado y se debe abrir solo en el sitio de muestreo, directamente en el punto de la toma. Para las muestras físico-químicas, se debe purgar bien el recipiente antes de hacer la toma. No debe olvidarse que es necesario refrigerar las muestras para trasladarlas al laboratorio. Parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, el cloro residual y el potencial redox, entre otros, son inestables en el tiempo, por lo cual su determinación debe hacerse en campo. Para medir el cloro residual, se puede emplear un equipo colorimétrico. En este caso, se debe tomar un volumen de muestra en la celda que éste contiene, limpiar la celda con un paño para evitar cualquier interferencia con la medición, ponerla en el equipo y calibrar en 0. Posteriormente, se debe adicionar una papeleta de DPD para cloro libre. Si la muestra tiene cloro, se torna rosada. Al hacer la medición final, el equipo arroja directamente la concentración de cloro residual libre presente en la muestra. Para leer el pH, se debe tomar una muestra en un beaker y hacer la medición inmediatamente. Todos los electrodos de medición deben lavarse con abundante agua destilada después de su uso y deben estar previamente calibrados antes de realizar la medición. No debe olvidarse que todas las muestras deben estar rotuladas adecuadamente y que las mediciones realizadas en campo deben anotarse en la planilla de datos. Se refiere a una combinación de muestras simples o puntuales tomadas en el mismo sitio a diferentes tiempos. Se recomienda emplear este tipo de muestras cuando las características de las aguas presenten variaciones en el tiempo. Para estas muestras se toman pequeñas porciones de agua en el mismo sitio a intervalos de tiempo constantes y luego se mezclan de manera proporcional al caudal
para formar una muestra total denominada muestra compuesta, la cual será enviada al laboratorio. La ecuación empleada para componer la muestra es la siguiente, donde P alícuota corresponde al volumen de la alícuota a tomar de cada muestra. QI es el caudal instantáneo medido mediante alguna técnica de aforo. BM es el volumen de muestra que se va a componer, el cual depende de la cantidad de análisis que se le harán a la muestra. QP es el caudal promedio de todo el muestreo y NM es el número de muestras recolectadas. Es importante tener en cuenta que todos los recipientes para componer muestras se deben purgar con el fin de eliminar cualquier impureza y se deben rotular adecuadamente para permitir su identificación. Se recomienda registrar la siguiente información: número de la muestra, lugar donde se tomó la muestra, localización del muestreo, fecha y hora, nombre de la persona que tomó la muestra, tipo de muestra, preservación realizada, parámetros medidos en el sitio. Las muestras se deben refrigerar a 4 grados centígrados durante su transporte al laboratorio. Además, para garantizar que éstas no sufran cambios físico-químicos o biológicos mientras son transportadas al laboratorio, en algunos casos es indispensable preservarlas mediante la adición de reactivos, los cuales dependen del parámetro que se necesita analizar y del método de determinación en el laboratorio. La preservación de las muestras debe consultarse en el estándar métodos para cada parámetro de análisis. Son aquellas que se forman por la mezcla de muestras puntuales tomadas de diferentes puntos simultáneamente o lo más cerca posible. Se emplean para caracterizar ríos, en los cuales varía su composición a lo largo de su trayecto y su ancho. Al laboratorio se envía una sola muestra denominada integrada, que se forma por la mezcla de cada una de las muestras puntuales recolectadas. Es importante tener en cuenta que todos los recipientes para la integración de las muestras se deben purgar con el fin de eliminar cualquier impureza y se deben rotular adecuadamente para permitir su identificación. Se recomienda registrar la siguiente información: número de la muestra, lugar donde se tomó la muestra, localización del muestreo, fecha y hora, nombre de la persona que tomó la muestra, tipo de muestra, preservación realizada, parámetros medidos en el sitio. Las muestras se deben refrigerar a 4 grados centígrados durante su transporte al laboratorio. Además, para garantizar que éstas no sufran cambios físico-químicos o biológicos mientras son transportadas al laboratorio, en algunos casos es indispensable preservarlas mediante la adición de reactivos, los cuales dependen del parámetro que se requiera analizar y del método de determinación en el laboratorio. La preservación de las muestras debe consultarse en el estándar métodos para cada parámetro de análisis. En el caso de los análisis microbiológicos, no es posible emplear una muestra integrada, ya que ésta debe ser tomada directamente de la fuente de agua para evitar alterar su composición microbiológica. En este caso, se debe destapar el recipiente esterilizado dentro del cuerpo de agua, taparlo de igual manera y refrigerarlo a 4 grados centígrados. Parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, el cloro residual y el potencial redox, entre otros, son inestables en el tiempo, por lo que su determinación debe realizarse en campo. Para ello se debe sumergir la sonda de medición directamente en el punto de muestreo, y en aquellos casos donde las corrientes sean muy fuertes, se debe tomar una muestra en un beaker y hacer la medición inmediatamente. Todos los electrodos de medición deben ser lavados con abundante agua destilada después de su uso. La persona encargada de la toma de muestras debe llevar los equipos necesarios para tales mediciones, garantizando siempre que estén calibrados y en correcto funcionamiento. Primero de todo, hay que recalcar que un factor importante que también hay que tener en cuenta
es el material seleccionado para recoger y almacenar las muestras, ya que dependiendo del parámetro que vayamos a estudiar, elegiremos el material más recomendable según aparezca reflejado en las normas UNE. Entre los tipos de materiales encontraremos botellas de plástico, de polipropileno, polietileno, polietileno en alta densidad, vidrio, vidrio ámbar, botellas estériles para muestras microbiológicas y un largo etcétera. Elegido ya el material del recipiente, antes de recoger la muestra mediremos, tal y como vemos en el vídeo, diferentes parámetros que son importantes medirlos in situ, como por ejemplo la temperatura, el pH, la conductividad o el oxígeno disuelto. Y también podremos medir datos como la anchura del río usando una simple cinta métrica. También existen sondas más complejas que pueden medir otros parámetros como por ejemplo la clorofila. En el caso de tratarse de una superficie más grande o profunda, usaremos barcas para llegar hasta estos puntos. Poniendo como primer ejemplo la recogida de una muestra superficial de río, trataremos de realizarla siempre en el punto medio, ya sea entrando al río, llevando puesto un variador que nos permita realizar esta recogida, o usando un tomamuestras tal y como vemos en las imágenes. Este equipo nos ayudará a llegar hasta este punto concreto en la medida de lo posible. En este otro vídeo os mostramos una de las opciones para recoger el agua subterránea de un piezómetro. Un piezómetro no es más que un tubo instalado en el suelo, que es permeable a cierta profundidad, y que gracias a la ayuda de una bomba o en este caso de un tomamuestras Baylor, conseguimos agua a diferentes profundidades. Además de esto, si usáramos una sonda de nivel, que no es más que una sonda acoplada a una cinta métrica que emite un sonido cuando entra en contacto con el agua, podremos saber la profundidad a la que encontramos el agua en el suelo, lo que conocemos como nivel freático. Un dato importante que nos suele aportar mucha información. También podemos trabajar con muestreadores pasivos, como los que vemos a continuación, que son equipos que se introducen en el río tras fijarles algo que actúe como ancla y que se mantendrán ahí durante prolongados periodos de tiempo, y que por sus características son capaces de ir acumulando diferentes contaminantes, que suelen encontrarse en concentraciones muy pequeñas y que posteriormente se disolverán y serán analizados con equipos especializados. Por otro lado, además de recoger muestras de agua, el muestreo podría ir enfocado a recoger macroinvertebrados y relacionarlos con la calidad físico-química del agua donde fueron recolectados, lo que conocemos como indicadores biológicos de calidad. Hay diferentes maneras de conseguir esto, y no vamos a tratar todas las casuísticas, solo queremos enseñaros dos ejemplos reales para dar una visión más cercana de todo esto. Para recoger macroinvertebrados podríamos aplicar diferentes métodos, pero en este caso vamos a usar una caja de metal llena de canicas que simulará, en cierto modo, las condiciones naturales donde solemos encontrar este tipo de fauna en los ríos. Tras depositar la caja en el lugar escogido del río, la mantendremos ahí durante meses, y transcurrido este tiempo, solo nos quedará sacarla del agua, limpiar bien cada canica y retirar todos los macroinvertebrados que se hayan acumulado en su interior con la ayuda de un tamiz, para después estudiarlos bajo un microscopio y conseguir esta relación como indicadores biológicos. Aquí vemos algunas imágenes tomadas con las cámaras de nuestros microscopios. En este otro caso, lo que conseguimos recolectar es el zooplancton de la zona hiporreica, que es la zona situada por debajo de los cauces de los ríos, donde convergen y se producen intercambios entre las aguas de origen superficial y subterráneo. Para conseguir esto, primero clavaremos una pica de metal, que cuenta con una serie de agujeros, por donde de forma manual bombearemos el agua de esta zona, para después, primero con la ayuda de una red y después del uso de microscopios, identificaremos las especies encontradas. Además de esto,
Ya en el laboratorio podríamos estudiar la bioacumulación de ciertos contaminantes en este tipo de fauna. De la cadena de custodia, recuerden que es el proceso que se realiza desde la obtención de la muestra en campo hasta su análisis en laboratorio. Bueno, entonces la muestra debe ser debidamente identificada con una etiqueta en el recipiente, ¿cierto? Esto, dependiendo del laboratorio donde se quiera realizar la muestra, donde se quiera realizar los parámetros físico-químicos y microbiológicos, este laboratorio debe suministrarle a la persona que va a realizar el muestreo, suministrarle la hoja de custodia del laboratorio dado para realizar ese tipo de muestreo, ¿cierto? Entonces, saben que esto no lo puede hacer cualquier laboratorio, debe ser un laboratorio acreditado a nivel nacional o a nivel territorial, de que cumpla con los estándares y todos los protocolos que se necesitan para realizar análisis de la muestra. Bueno, lo que se debe incluir en la etiqueta que nos suministra el laboratorio deben ser algunos datos mínimos, algunos datos básicos. Dentro de esta tenemos que debemos identificar el nombre de la empresa que requiere el análisis, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que debe identificarse el nombre del responsable quien va a tomar la muestra, debe identificarse la hora, la fecha y el lugar en que se va a tomar la muestra, el tipo de análisis requerido, es decir, si es muestra para riego, si es muestra para consumo animal, si es muestra para consumo humano, en fin. Debe tenerse en cuenta también el tipo de fuente que me permite a mí determinar si la toma de la muestra fue en un río, en un arroyo, en un estanque piscícola, en cualquier tributario. También debe llevar el nombre del laboratorio en el cual se va a realizar el análisis. Estos son los datos básicos que debe llevar la etiqueta al momento de tenerla impregnada o de tenerla en el recipiente, ya sea de vidrio o plástico, pues dependiendo del material y los parámetros que se quieran realizar. Bueno, si la muestra es de origen subterráneo, se indica en la planilla o en el formato de captura de datos, se debe indicar la profundidad, la distancia entre la fuente de contaminación que estén por ahí cercanas, si está cerca a un tributario, a un cuerpo de agua cercano, si está de pronto cerca a una carretera, cualquier fuente de contaminación que a mí me pueda indicar más adelante algunas directrices que puedan ser necesarias para el análisis en laboratorio, ¿cierto? Otra cosa que a mí me va a resultar útil al momento de capturar estos datos cuando es la toma de la muestra de origen subterránea o en caso tal de que de pronto sea para fuentes de agua superficial, yo lo que debo tener en cuenta es que debo hacer una caracterización del ambiente, ¿cierto? Esta caracterización del ambiente también debe estar registrada en la planilla de datos de campo. Ahí esta caracterización del ambiente puede ser con respecto a la meteorología, con respecto a si yo voy a tomar la muestra, pero resulta que en ese momento hubo precipitaciones, de pronto hubo fuertes vientos, de que en el punto, en el lugar donde yo estoy tomando la muestra hay muchos árboles. Entonces esta caracterización del ambiente también me va a permitir, cuando yo vaya a realizar el informe, me va a poder servir como base para yo poder interpretar algunos resultados teniendo en cuenta los parámetros que yo voy a realizar en campo, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a tomar una muestra de agua superficial o de agua subterránea, debo tener en cuenta que lo debo hacer a campo abierto o a cielo abierto, por así decirlo, alejado lo más lejos posible de árboles o de cualquier otro material que pueda incidir en algún tipo de contaminación con la muestra, ¿cierto? Lo que les comentaba ahora rato, que debe hacerse lo más lejos de la orilla posible.